Buenas noches, mis queridos chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En primer lugar, vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. ¿Quiénes estaban presentes en la clase del día de ayer? Vamos, por favor, a irnos acordando lo que hicimos, qué instrucciones utilizamos, qué tablas creamos. ¿Quiénes estaban presentes ayer, por favor? O voy preguntando. ¿Quién ingresó recién? Me Mauricio. pare- Perdón, un ratito, mija, ¿ya? Mauricio. Mauricio Sailema, presente, Inge. Ya listo, ahorita le registro. Gracias. ¿Me ayudan también registrando en el chat la asistencia, por favor? Ya, listo. A ver, ahora sí, ayúdenme, por favor. ¿Qué vimos el día de ayer? que estábamos creando la tabla colegio y me parece que la tabla estudiante. A ver, no. La base de datos es colegio. La tabla Sí, es perdón, la base de datos. ¿Ya cuántas tablas creamos? Solo tres. ¿Ya? ¿Qué tablas creamos, Victoria? La tabla estudiante, la tabla asignatura y la tabla, creo que era la docente también. Ya, muy bien, la tabla profesor. Excelente. Entonces tenemos una base de datos que está formada de 4 tablas. Ayer creamos ya 3 tablas, ya vimos cómo hay que utilizarla, cómo la podemos crear con asistentes y de igual manera con líneas de código en SQL Server o realizando consultas, ¿sí? Entonces, de las 2 formas que trabajamos, obviamente la más fácil es la que trabajamos con asistentes. Pero si es que nosotros necesariamente tenemos que aprender es a trabajar utilizando sentencias de SQL o el programa en sí, que está basado en utilizar cada una de las instrucciones que el SQL los utiliza en este caso, ¿no? Vamos a ver entonces lo que nosotros ya realizamos el día de ayer. Ya, entonces, si están visualizando ahorita el programa, ¿no es cierto? ¿Sí? El entorno, Victoria, ¿sí? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como pueden observar, nosotros aquí tenemos en Database, podemos ver las bases de datos que hemos creado. Tenemos nuestra tabla colegio y esta tabla ya tiene, nuestra base de datos colegio y esta base de datos tiene 3 tablas importantes que son alumnos, asignatura y profesor, ¿sí? Nosotros también podemos ingresar a cada una de esas tablas para poder visualizar qué columnas o qué campos ya creamos. Sí, vamos a ver qué columnas ya creamos. Miren, tenemos una clave primaria, tenemos el campo nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Esto corresponde a la base de datos, perdón, a la tabla alumnos, ¿sí? Vamos a ver entonces nuestra otra tabla que tenemos de asignatura. En asignatura, ¿se acuerdan que esta tabla nosotros la creamos por asistentes? Eso quiere decir que no utilizamos líneas de código para crearla. Aquí nosotros creamos una clave primaria y tenemos también un campo que se llama nombre, que sería el nombre de la asignatura que vamos a utilizar. Vamos a ver nuestra tercera tabla. Esta tabla se llama profesor. Nosotros tenemos un ID o la clave primaria, que es este ID que tenemos aquí identificado, valga la redundancia, como el campo o clave primaria. Tenemos nuestros otros campos que son nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento y nivel académico del profesor, ¿sí? Hasta ahorita tenemos nosotros creadas 3 tablas en nuestra base de datos colegio. Vamos entonces nosotros ahora a visualizar lo siguiente, ya que es en lo que nosotros estamos en sí trabajando, ¿sí? Vamos a ver. Miren, aquí tenemos ya nuestra base de datos. Así es como nosotros debemos diseñarla antes de empezar ya a crear el código SQL en el programa que estamos utilizando, ¿sí? Nosotros ya creamos una base de datos, una base de datos colegio que tiene 3 tablas principales. ¿Cuáles eran? El alumno, profesor y asignatura. Pero miren, yo tengo acá otra tabla que es muy importante, una tabla que se llama inscripción. Pero quiero que observen aquí que en esta tabla de inscripción yo tengo 3 campos señalados de color rojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar con eso? Observando el diagrama que tenemos en la pantalla.
¿Qué podemos definir con esa Son tabla? las claves primarias de cada tabla para poder unir las líneas de uno a varios y de varios a uno. Exacto. Muy bien. ¿Cómo se llama el uno a varios, varios a varios? Se llaman las relaciones, ¿no? Relaciones entre las tablas. Muchas gracias. Excelente. Esa es la respuesta. Observemos. Miren, en mi tabla alumno yo tengo un IDE. En mi tabla profesor yo tengo también otro IDE, otro campo primario, y también en asignatura también tengo un IDE, que estos IDEs hacen referencia a nuestra clave primaria. Ahora esta clave primaria, mire cómo está relacionada, ¿sí ven? Nosotros estamos desde alumno pasándole este ID o esta clave primaria, la estamos pasando acá a esta tabla inscripción. Cuando nosotros hacemos eso, quiere decir que se va a convertir en una clave foránea. ¿Por qué? Al momento que yo le pongo acá esta clave, quiere decir que si es que yo utilizo mi tabla inscripción, también yo puedo visualizar datos de mi tabla alumno. Por eso está relacionado de uno a varios. ¿Sí ven? Vamos con nuestra tabla profesor. De igual manera, mire, tengo el IDE o la clave primaria de profesor, pero esta clave yo la estoy pasando acá a esta tabla inscripción, pero como IDE profesor, para que se convierta en una clave foránea y de igual manera pueda yo obtener datos de las dos tablas, porque es una relación de uno a varios. ¿Qué me falta ahora? Me falta la tabla asignatura, también tiene su clave primaria, y esta clave primaria, perdón, se está pasando acá a nuestra tabla de inscripción como clave foránea. Pero ojo con esta tabla de inscripción, porque yo tengo aquí de ley una clave primaria. Si ven, esta es la clave primaria de inscripción. Si la visualizan, ¿no es cierto? Es el código que nosotros estamos utilizando aquí o la clave primaria. Y también adicional a estos campos o a estos tres claves foráneas que fueron pasadas de las demás tablas, también tengo otro campo que lo vamos a llamar fecha, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro el diagrama que usted puede visualizar ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí está entendido, ¿no es cierto? Con eso yo creo que ya queda más claro lo que estamos haciendo. Nosotros estamos primero, recuerde que así como hacíamos ayer ejemplos de que, por ejemplo, un usuario va donde usted, que usted es un programador y un diseñador de base de datos, va y le dice, por favor, necesito una base de datos para una empresa automotriz, me parece que pusimos el ejemplo ayer. Entonces, usted como diseñador, como programador, es usted quien debe darle las alternativas para que el usuario pueda acceder a la información de mejor manera y pueda todo eso ya tenerlo, usarlo de una manera tecnológica, no usarlo de una manera manual. Sí, entonces usted es el que diseña, usted es el que diseña su base de datos, debe pensar si es que es una empresa automotriz, obviamente, ya que necesito un auto, necesito saber el modelo, necesito tener una bodega para saber qué nomás tienen. Entonces todo eso a usted se le viene acá a la mente y primero tiene que analizar para poder ya hacer este diagrama con cada una de las tablas que va a tener el sistema que el usuario le está pidiendo a usted o que el cliente le está pidiendo a usted. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, con eso aclaramos algunas dudas que hayan quedado el día de ayer. ¿Está entendido lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, muy bien. Si hay alguna duda, me preguntan nomás, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a ver entonces qué tabla es la que nos falta crear. A nosotros nos falta crear esta tabla inscripción, ¿sí? Veamos cuántos campos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos tiene, ¿no es cierto? Tenemos que ir definiendo lo siguiente, que cuando usted pasa acá un campo o una clave primaria de otra tabla, usted siempre aquí al momento de crear esta clave foránea, usted debe poner el mismo tipo de dato que lo utilizó acá. Por ejemplo, en la tabla alumno, yo tengo el IDE, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de dato utilizamos para la tabla alumno? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de dato era el IDE del profesor? ¿Qué tipo de dato era el IDE de la asignatura? Es decir, ¿cómo vamos a almacenar los datos ahí? De tipo entero, de tipo varchar, de tipo char, de tipo booleano, de todos, ¿se acuerdan los tipos que ayer ya vimos, no es cierto? Incluso les dije que tienen que hacer una consulta, no se olvidarán de la consulta. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos estos IDE y recuerde esto, no se olvide que son cosas muy importantes que usted no debe olvidarse, ¿sí?
Son cositas pequeñitas, pero son muy importantes, que cuando usted le pasa la clave primaria a una tabla para que pase como clave foránea, siempre debe tener el mismo tipo de dato. Por lo tanto, si es que este ID yo lo creé como, está creado como entero, como carácter, como varchar, ese mismo tipo de dato debe tener el que yo tengo acá en el ID alumno, y de igual manera, el ID profesor, si es que está como char, como tipo char, tipo de dato char, entonces también el ID profesor debe estar con el mismo tipo de dato, ¿sí? De eso no se olviden, porque si no, caso contrario, no vamos a poder ingresar información, ya que son tipos de datos distintos y no le va a reconocer la base de datos. De eso siempre deben estar pendientes, ¿sí? ¿Está entendido, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, solo con una persona estoy trabajando, Dios mío. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a empezar. Vamos a crear esta tabla. ¿Qué tabla era la que vamos a crear? Vamos a crear la tabla inscripción. Ya vimos qué campos nomás necesitamos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir la ayuda de... Vamos, Ángel. ¿Cómo hago yo para empezar a crear mi tabla? Vamos a crear la tabla inscripción. No se preocupen que no tomo lección, no califico lo que estoy. Obviamente ustedes tienen una nota adicional porque están presentes en mi clase. Yo siempre voy a tomar asistencia y todo eso. Siempre estoy pendiente de eso, ¿no? Pero cuando yo pregunto así, no tenga miedo de responder. Si nos equivocamos, aquí estamos todos para aprender, como les dije el día de ayer. ¿Ya? Vamos entonces, Ángel, ¿qué hago yo para empezar a crear mi tabla? La tabla se va a llamar inscripción. ¿A dónde me Nos voy para vamos a crear? la parte izquierda, en la carpeta de Graph Table, hacemos clic derecho y ahí nos puede hacer, mediante el asistente le podemos poner directamente crear tabla. Ya, muy bien. Vamos a ver si es verdad lo que usted me dice. Usted me dijo que le dé clic aquí en Graph Tables y ahí le ponga la primera opción que significa nueva tabla. No. Si es que usted cree que desea crear por asistentes, usted tiene que ubicarse en la carpeta tabla, dar clic derecho y poner New Table. Ahí está la opción, ¿no? Cuidado con equivocarse de carpeta. Si ven, esta no es la carpeta para crear tablas. Entonces, la que estamos utilizando es la de aquí arriba. Damos clic derecho, New Table. Muy bien, excelente por asistentes. Pero ahora lo que me interesa a mí es que usted sepa cómo tenemos que hacerlo en SQL Server o mediante consultas. ¿Cómo hago eso, Ángel? ¿Alguien que le ayude? Era por create table, ahí el código. ¿En dónde doy clic para que se me aparezca la consola de las consultas? ¿En dónde empiezo a programar? Porque cuando empezamos a programar, nosotros aquí se nos aparece una hojita de color blanco, ¿ya? El entorno de trabajo es de color blanco cuando hacemos las consultas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Stephanie? ¿Dónde doy clic para empezar? En colegio. No, ¿dónde doy clic para empezar a programar, para empezar a poner las líneas de código o las líneas de consulta? ¿Dónde damos clic? En Naked. No era New Query. Muy bien, New chicos, Query. pondrán atención. New query, excelente, es nueva consulta, si usted lo tiene en español. Ya, damos clic ahí. Esperemos que se me cargue y ya empezamos. ¿Listo? Ahí sí, ahí yo ya sé que voy a empezar a trabajar ya en SQL. Excelente. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Directamente ya empiezo a crear la tabla o tengo que poner alguna instrucción adicional a esto? Tienen que poner una instrucción que es use colegio. Ya, ¿para qué utilizamos esa instrucción? ¿Con quién? ¿Quién está hablando? Déjeme ver. Vamos, Victoria. Ah, no. ¿Quién era la persona que me hablaba? Stephanie. No. Bueno, vamos con la... Sí, ya. Vamos, mija, entonces. Vamos, entonces me dice que pongamos use y colegio. ¿Por qué pongo yo esto? Porque estamos usando la tabla colegio. A ver, la tabla. Sí. ¿La tabla? Base de datos colegio. Miren acá arriba, solo acá tienen que fijarse ustedes. Excelente. Cuando vean este
cilindro de color negro, esta es la base de datos. Mirarán las tablas. ¿Cuáles son los iconos de las tablas? Son las tablas en una cuadrícula, ¿no? Ya, muy bien. Estamos poniendo en uso, ¿qué estamos poniendo en uso? La base de datos que ya creamos. ¿Para qué hacemos eso? Para nosotros ya poder empezar a trabajar dentro de esta base de datos y poder crear más tablas o las instrucciones que necesitemos. ¿Está entendido hasta ahí? Ahorita ya con use, colegio, yo ya tranquilamente puedo empezar a crear las bases de datos, perdón, las tablas o no. ¿Qué tengo que hacer? Abajo tiene que crearte tabla. Ya, muy bien, pero no tengo que verificar, tal vez es que está mal escrita esa línea de código, no tengo que ejecutar algo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que marcar toda Ya, por ahí. la línea de código y darle en donde está la flecha de arriba que en el visto para ver si está ejecutando correctamente. Ya, ahorita lo que muy bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Seleccionamos la línea de código, verificamos si es que tiene algún error. Veamos, dice comandos completados satisfactoriamente. No tengo ningún error, pero ahora ¿qué me falta? Me falta ejecutar. ¿Qué quiere decir ejecutar? Que nosotros le estamos enviando una orden ya a mi base de datos para que empiece a trabajar. Vamos a ejecutar. Listo, también me dice que está completado satisfactoriamente el proceso. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo hago yo para empezar a crear mi tabla? Mi tabla se llama inscripción. Vamos, ¿quién me ayuda? ¿Qué código, qué instrucción tenemos que escribir ahí? Create table inscripción. Ya, muy bien. Create inscripción, listo. ¿Qué más va ahí? Abre y cierra paréntesis y el punto y coma. Muy bien, ¿por qué hacemos eso, Victoria? ¿Por qué hacemos esto, Victoria? ¿Por qué ponemos los dos paréntesis y también Quiere dar a entender el inicio y el final del programa. ya de la instrucción? Muy bien. ¿Y para qué ponemos nosotros de una vez el abrir y cerrar el paréntesis? Para que después no se nos olvide. Porque ayer se acuerdan que ya nos pasó, ¿no es cierto? No me acuerdo, me parece que fue Paul. Por una coma que no pone al finalizar la línea de instrucción, no se ejecuta el programa, nos va a salir un error. Por eso siempre no se olvide, cuando usted esté empezando una instrucción, abra y cierra paréntesis y el punto y coma que finaliza la instrucción, ¿sí? Pero eso cuando estemos utilizando, según la instrucción, algunos finalizan con coma, otros pueden no tener paréntesis, o sea, son distintas líneas de código o sintaxis de acuerdo a las instrucciones que estamos utilizando. Por ejemplo, para el create table, ahí sí abro, cierro paréntesis, punto y coma. Eso es lo que estamos utilizando, ¿ya? Muy bien, ¿qué vamos a empezar ahora a hacer? Vamos a empezar a crear los campos. ¿Cuántos campos teníamos nosotros ahí? Teníamos uno que era un IDE, ¿no es cierto? ¿Con qué tipo de dato? Vamos a ponerlo con tipo carácter o char. ¿Y con qué dimensión? Vamos a ponerle de 8. ¿Sí? Ahora, como es mi identificador o mi campo principal, ¿qué es lo que tengo que poner yo adicional ahí? Primary key. Excelente. Primary. Ok, listo. ¿Cómo finalizo esta línea de código? Con una coma. Muy bien, de eso no se olviden. Excelente, ya tengo mi primer campo, pero ahora sí, yo voy a empezar ya a trabajar con los campos que tengo. Aquí sí los visualizan, ¿no es cierto? Lo que estoy abriendo ahorita, ¿ya? Vamos entonces ahora con el ID asignatura, vamos con el ID profesor y el ID alumno también, que son las claves foráneas que las estamos pasando de las otras tablas para que podamos ya enlazar la información y poder obtener la información que necesitemos o las consultas que deseemos hacer. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos. Vamos entonces. El primero es ID, asignatura. Recuerde que le dije que debe utilizar el mismo tipo de dato que se utilizó en la clave primaria de la tabla. Vamos entonces a la tabla asignatura. Ahora, ¿cómo sé qué tipo de dato yo utilicé para crear la clave primaria de la tabla asignatura? ¿Cómo puedo ver aquí? ¿Cómo podré hacer para consultar eso? ¿Qué hacemos? Abrir la tabla de la Vamos. asignatura.
Excelente, muy bien. Abrimos la tabla asignatura y aquí tenemos los campos. Y mira ahí lo que aparece. ¿Sí ve? IDE, primary key, y ahí me está saliendo el tipo de dato que yo tengo ahí. ¿Qué tipo de dato era? Es de char de 10. ¿Ya? Entonces vamos a crearle a sí mismo, ¿no? Vamos entonces, vamos a poner tipo carácter, va a tener 10. Y ahora, recuerde que cuando nosotros creamos un campo, nosotros utilizábamos esta instrucción not null para que no acepte campos en blanco, ¿sí? Listo, ahora vamos con el siguiente. El siguiente es IDE, se me fue, es IDE, profesor y el otro es alumno. Vamos entonces a ver con el IDE profesor. De igual manera, me parece que todos los campos los hicimos con char de 10. Bueno, ya vamos a verificar. Vamos a ponerle la dimensión o el espacio que va a utilizar de 10. Va a ser not null. Ay, not null. Vamos a ponerle not null y ponemos la coma de finalización de la instrucción. Muy bien. Veamos si es verdad. Regreso acá. ¿Qué tabla es? Profesor. Vamos a la tabla profesor y sí, tengo el IDE, pero el carácter es de 10, de 8. De 8 ha sido. Entonces vamos a ponerle de 8. Me parece que el de arriba también era de 8. ¿No se fijaron? Era de 10. Ah, de 10 mismo está. Muy bien, excelente. Así muy bien. Ya vamos, ¿qué IDE me falta crear? Verá que ahorita lo que estamos creando nosotros son las claves foráneas, estamos creando. Pero estas claves hacen referencia a las claves primarias de cada una de las tablas que tenemos ahí, ¿sí? No se confundirán. Vamos con el siguiente. ¿Qué me falta? El IDE alumno. Alumno, muy bien. Ya, muy bien. Vamos a ponerle sí mismo de carácter. Vamos a ponerle de 8. Bueno, ya vamos a ver cuánto le pusimos. Bueno, pongámosle de 10. Le vamos a poner que no sea un valor nulo, es decir, que no quede en blanco. Y finalizamos la instrucción. Listo. Ahora, ¿qué me falta? Veamos primero el tipo de datos. Después me vaya a olvidar. Era de alumno. Vamos con alumno. Sí tiene 10. Vamos, me parece que vi al revés del otro. El de asignatura también tiene 10. Y me falta el de profesor, que también, que es de 8. Solo el de profesor ha tenido 8. Listo, ya. Ahorita, ¿qué acabamos de hacer? Estamos creando la clave primaria de mi tabla inscripción. Tengo el ID de asignatura, que esta va a ser la clave foránea. Tengo el ID profesor que de igual manera este campo va a ser una clave foránea y de alumno también una clave foránea. ¿Qué utilizamos? ¿Para qué utilizamos nosotros estas claves foráneas? Para que nuestra relación entre las tablas funcione. Es decir, cuando estamos relacionando cada una de las tablas, lo que nosotros hacemos es ¿para qué? Para que podamos obtener información tanto de una como de otra tabla, no solamente de una, ¿sí? Porque si fueran sueltas, sin relaciones, solamente podríamos visualizar información de una tabla. Pero en cambio, si vamos relacionando con claves primarias de las tablas principales, yo ya puedo obtener la información de esas tablas también, ¿sí? Hasta ahí. Me falta un campo más que se llamaba fecha. ¿Sí? Este campo fecha, ¿qué tipo de dato le ponemos? ¿De acuerdo? Time date. Data thing. Muy bien. No va con nada. No me parece que con la coma finalicemos. Me parece que sí le cogía. Ya, hasta ahí estamos. Ahora, lo que nosotros hemos creado son las claves foráneas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí, para la continuación de estas líneas de código, se nos aparecen dos instrucciones muy importantes. Vamos a ver cuáles son esas instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones son las constraint y el reference. Bueno, ustedes saben pronunciar mucho mejor el inglés, ¿ya? Vamos a ver, esta instrucción, ¿para qué la vamos a utilizar? Estas instrucciones son restricciones que se le asigna a una tabla primary key. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que nosotros vamos a poner esta instrucción, yo sé que estoy trabajando con una clave primaria de otra tabla, ¿sí? Por eso utilizo yo este constraint, ¿sí? Pero nosotros utilizamos este constraint también con otra instrucción muy importante que se llama reference.
¿A qué hace referencia, en cambio, esta instrucción? Hace alusión a un campo de una tabla que nosotros estamos referenciando. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos ya aplicando una clave foránea que estamos utilizando de una clave primaria de una tabla principal. Ya vamos a ver cómo funcionan cada una de estas instrucciones. A ver, veamos. Entonces, continuamos acá. ¿Ya? Vamos a ver entonces dónde estamos utilizando cada una de estas instrucciones. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a poner, la instrucción es constraint. Así es la instrucción. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo que nosotros vamos a hacer es ahora sí, este ID asignatura vamos a utilizarle en una clave foránea. Recién vamos a crear la clave foránea. Mirará. Vamos a ponerle entonces K, que significa clave foránea. Nosotros lo que ponemos aquí o a qué hace referencia, vamos a poner a qué tabla estamos aplicando esta clave foránea, ¿sí? Déjeme ver el orden, sí, asignatura, muy bien. Entonces, aquí estamos utilizando nosotros la instrucción y este F, ¿qué significa? Que vamos a crear una clave foránea de la tabla asignatura. A eso es lo que nos estamos refiriendo ahorita, ¿sí? Ahorita vamos entonces a poner foreign, déjeme ver cómo se escribe, foreign, es al revés. Foreign, ahí está. Key, ¿ya? ¿Qué significa esa instrucción? Significa clave foránea, ¿verdad? Que es una instrucción. Ahora sí, aquí ya va a aparecer este campo que nosotros estamos creando como clave foránea. Vamos entonces a ponerle. Es el ID asignatura. ¿Ya? Miren, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Lo que vamos a hacer es crear una clave foránea de la tabla asignatura. ¿Cuál va a ser esa clave foránea? Va a ser ID asignatura, el cual nosotros ya lo creamos acá. Ya le pusimos un tipo de datos, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí o no? Cuéntenme, chicos, ¿cómo vamos? ¿Está entendido o no? Sí, Sí, espero profe, que sí. entendido. Ya, muy bien. Ahora vamos nosotros a utilizar la nueva instrucción que era referencia, si no me equivoco, ¿sí? Ahora, esta clave foránea, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la tabla asignatura. ¿Y con qué campo le estamos representando? Recuerde cuál es el campo primario de la tabla asignatura. Ese está identificado solamente con un ID. Mire, ahí está. Entonces, esa es mi línea de código para nosotros poder crear una clave foránea en una tabla, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Utilizamos 3 instrucciones, la constraint, el foreign key y también el referencias. Este constraint lo que nos hace es nosotros que empecemos a crear una clave foránea que se va a llamar ID asignatura, que hace referencia a la tabla asignatura de su clave primaria, que es el ID. Vamos a ver si es verdad lo que está diciendo la profe. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, miren, es este ID asignatura de la tabla. ¿Y con qué tabla estamos trabajando? Con asignatura. ¿Cuál es la clave primaria? Es el ID. Este es el campo que nosotros estamos utilizando aquí. ¿Sí? Ese es el campo, no se equivoquen, ¿ya? Hasta ahí está entendido. ¿Sí? Vamos con la siguiente, entonces, es la misma instrucción. Listo, vamos a hacer la clave foránea. ¿De qué tabla nos toca ahorita? Nos toca de la tabla profesor. ¿Qué estamos haciendo? Creando un foreign key o una clave foránea. Muy bien, ¿de qué? ¿A qué hago referencia al momento de crear esa clave foránea? A este ID profesor. Porque esa es mi clave foránea. Muy bien. Entonces voy a hacerle el ID profesor. Listo. Ahora, ¿qué hace referencia? Vamos entonces a hacer referencia a la clave primaria de la tabla profesor.
Dicen, disculpe, el foreign está mal escrito. Ya vi, mija, por eso aún no le corrijo. Muchas gracias. Así ayúdenme a ver, porque si no después me va a salir error. Foreign. Allá. Listo. Ahí está, ¿sí? Si ven, por una letra que esté mal, toda la línea de código está mal. Mejor dicho, cada una de las instrucciones que acabamos de poner. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, ahora ya creamos la clave foránea de la tabla. En la tabla inscripción, la clave foránea de la tabla de la clave primaria de profesor y asignatura. Vamos con la siguiente. Igual, ¿no? Ponemos la misma instrucción. Foreign key. Foreign key, guión bajo. ¿A qué tabla estamos haciendo referencia? A alumno. Muy bien, ponemos la instrucción. ¿A qué campo hace referencia? ¿Cuál es nuestra clave foránea aquí en esta tabla? Es el ID alumno. Muy bien. Vamos a hacerle referencia de qué tabla estamos sacando nosotros este campo. De la tabla alumno. ¿Y con qué campo estamos representando esa clave primaria? Es el ID. Listo, ¿dónde está el error? Ayúdenme a ver el error. Alumno me está cogiendo error. Falta la S. ¿En dónde? Al último, dice alumnos, ya está puesto. Ah, ya, listo. Muchas gracias. No, no es eso. A ver, veamos aquí. Y de Se alumno. desapareció. Alumnos. Ah, ya, listo, perdón. Muy bien, excelente. Ya, hasta ahí estamos. Entonces, con esto, nosotros finalizamos ya la creación de nuestras claves foráneas. Si ven, es la misma línea de código. Lo que tenemos que saber es la sintaxis de cómo tenemos que utilizar esto aquí. Tienen que hacer referencia a ustedes a qué campos estamos trabajando, qué campos estamos utilizando. Yo sé que estoy creando en la tabla de inscripción, estoy creando 3 campos o 3 claves foráneas. Para crear las claves foráneas, ¿cuál ha sido el proceso? Utilizar 3 instrucciones importantes que son el constraint, el foreign key y también el referencias. El constraint lo que nos permite hacer es asignar ya o crear nuestra clave foránea, que se va a llamar ID asignatura, que hace referencia a la tabla asignatura con su clave primaria, que es el ID. Así es la línea de código para crear una clave foránea. ¿Está entendido, guaguas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Me avisan si no me entienden. Repetimos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Profe. Dígame. Disculpe, ¿qué significaba constraint? Ya, el constraint lo que nos hace referencia es que vamos nosotros a crear una clave foránea de una tabla principal que estamos utilizándole como clave primaria, ¿sí? Vamos a ver el concepto. Acá tenemos nosotros ya el concepto de esta. Ahí está, miren. ¿Qué es el constraint? Son las restricciones que se le asigna a una tabla. Si ven, nosotros podemos ponerle como primary key, como foreign key, como check, como valor nulo o como unique. Esas son las opciones que podemos crear. Ahorita lo que estamos utilizando nosotros es una foreign key, que es una clave foránea. Sí, son requerimientos que se utilizan dentro de las bases de datos para nosotros poder obtener la información. Y la referencia a qué nos hace, ¿para qué es esta instrucción? Es lo que estamos nosotros utilizando, la tabla con el campo de la clave primaria, que es la última instrucción que tenemos nosotros. Vamos acá nuevamente, ¿qué es esto? Esto es lo que hace el referencia. Referencia a qué tabla está trabajando y con qué clave primaria está usando en esa tabla, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra clave primaria está definido por cada uno de los IDE. Obviamente aquí va el nombre del campo que usted le asigne. Nosotros le pusimos IDE, así identificamos las claves primarias de cada una de esas tablas. ¿Está entendido? Sí, profe, ahora sí.
Ahora sí, ya muy bien. Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué me falta hacer ya? Yo ya acabé de crear. Esa es la creación de la tabla en la cual nosotros ya utilizamos claves foráneas. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta hacer? Cuénteme. Casi está bien. Ah, ya, excelente. Muy bien. Ver si es que está bien. Vamos a ver. ¿Solamente doy el clic en el check o qué hago? ¿Qué hago? Seleccionar Seleccionar. todo, Muy bien. todas ¿Por las qué líneas de seleccionamos? ¿Por qué seleccionamos Victoria? ¿Por qué seleccionamos solo lo que voy codificando o lo que voy poniendo las líneas de código? Porque si es que yo ejecuto ahorita, nuevamente voy a volver a poner en uso la base de datos y ahí recién se me va a crear la tabla que estamos nosotros haciendo en estos momentos. Entonces, por lo que siempre cuando usted vaya a ejecutar, seleccione la instrucción que acabo de hacer, ¿sí? Listo, vamos a seleccionar. Vamos a ejecutar, veamos, ojalá no haya errores. Muy bien, dice se completó satisfactoriamente. Ahora ejecutemos. Al momento de ejecutar es cuando estamos ya creando la tabla. Ahorita este check, lo único, o este visto que me permite hacer es que si es que hay una línea de código y usted escribió algo mal, así como yo lo hice, pero y ustedes ya vieron dónde escribí mal, por eso pudimos hacerlo rápidamente la corrección. Pero si usted no encuentra el error, aquí le va a salir. Tiene error en la línea tal, verificar. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? O sea, nos va a verificar si todas las líneas de código están bien escritas. Si tiene un error, le avisa SQL para que usted lo corrija antes de ejecutar, porque si no, no va a poder ejecutar, porque no va a poder crear la tabla si es que tiene un error. Ya sabemos de eso, ¿no es cierto? Como programadores y como diseñadores de base de datos, eso es lo que pasa. Si es que un punto, una coma está mal, no va a ejecutarse el programa. Vamos a ejecutar. Muy bien, me dice que el comando está completado satisfactoriamente. Veamos si es verdad. Vamos a la base de datos colegio, damos clic en actualizar o si no presionan F5. Vamos acá, nos vamos a tablas. Ya, muy bien, miren, tengo la tabla alumnos, asignatura, inscripción y también tengo la tabla profesor. Vamos a ver la tabla inscripción. Inge, ¿cómo hizo para que salga la tabla de inscripción? Aquí, solamente damos Sí. clic en actualizar. Verán, cuando nosotros estamos trabajando, recuerden que estaba abierta, ¿no es cierto?, la parte de las tablas. Cerramos y actualizamos dando clic aquí en refresh, si es que usted lo tiene en inglés. Y si está en español es actualizar, o si no presionan F5. Damos clic, muy bien, me voy a colegio. Estoy abriendo la base de datos y me voy a tablas, donde dice table. Damos clic ahí y ahí están las tablas, ¿sí? ¿Está entendido? Sí, pero a Sí, mí sí. no me salió. ¿Y ahora qué haría? ¿Qué le salió? Ya sé. No me salen las tablas, entonces lo estoy haciendo de nuevo. ¿Y por qué? Porque no me salían las tablas, pensé que tocaba guardar de otra manera. No, así nada más, así simplecito. No importa, repita, igual aprende, no pasa nada con eso, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros ya tenemos aquí nuestras tablas creadas. Ahora vamos a ver si es que tal vez ya nos permite crear un diagrama. Yo lo que quiero hacer ahorita, ojalá ya nos permita hacerlo. Lo que quiero hacer ahorita es crear este diagrama. Este es el diagrama entidad-relación o el diagrama de nuestra base de datos y lo podemos crear en SQL Server. Ustedes ya lo deben saber. ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo crearlo? ¿No? Vamos entonces. Si es que yo quiero crear un diagrama de mi base de datos, observe, aquí está Database Diagram. Como nosotros ya ahorita lo que acabamos de hacer con esta tabla, con esta principal, con esta es la principal porque acaba todas las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos relacionando la tabla alumno a la tabla inscripción. Relacionamos la tabla profesor a la tabla inscripción y relacionamos la asignatura a nuestra tabla inscripción. Quiere decir que un alumno puede realizar varias inscripciones. Un profesor puede tener varias inscripciones de alumnos y de igual manera
una asignatura puede tener varias inscripciones, porque yo tengo, por ejemplo, tenemos inglés, tenemos base de datos, tenemos, otra materia se me fue, bueno, pongamos diversidad y cultura, entonces ya son varias materias, ¿no es cierto? Que vamos a necesitar varias inscripciones. Entonces, cada una de estas tablas están relacionadas a la tabla de inscripción de uno a varios, y es por eso que nosotros aquí estamos creando nuestras claves foráneas para poder relacionar. Cuando estamos creando la clave foránea, nosotros ya estamos relacionando nuestra base de datos. Veamos si es verdad lo que la profe les dice. Veamos. Vamos a Database Diagrama y damos clic derecho. Y ponemos New Database Diagram. Ya me dice la base de datos no tiene soporte de objetos. Este es problema del SQL. Déjeme ver qué me sale. ¿Ya? Ahí está. Bueno, el mensaje que me salió es por el SQL Server mismo, ¿ya? Entonces, miren, cuando ustedes me supongo que sí deben tener actualizado el SQL. Entonces, ahorita lo que nosotros hicimos es dar clic derecho en Database Diagram y ahí automáticamente, mire lo que me sale aquí. Dice Add Table. ¿Qué significa Add? Ustedes que ya le dominan el inglés. ¿Qué significa add? Agregar tabla. Ah, muy bien, agregar, añadir, excelente. Entonces, miren, tenemos las tablas. Tenemos alumno, tenemos asignatura, tenemos inscripción y tenemos profesor. Entonces, yo voy a seleccionar, veamos si me permite. Ah, sí, me permite seleccionar todas las tablas y le ponemos añadir. No me salga error. Listo. Ahí miren, se me va añadiendo cada una de las tablas. Ya, muy bien, voy a poner cerrar y miren, observe, yo ya tengo aquí mi diagrama, ya tengo mi relación. Vamos a ubicarlas entonces. Inscripción es mi tabla principal, ¿no es cierto? Vamos, usted puede moverla, puede irle ubicando. Vamos a mejorar el diagrama nada más. Listo, y voy a ponerle igual la tabla profesor, así como lo tenía en el otro, en Power. Ya, muy bien. Tengo el ID, alumnos, tengo profesor y también tenemos acá nuestra otra tabla. Y mire, ya están relacionadas. Ahí tenemos ya nuestro diagrama. Tengo que asignatura está relacionado de uno a varios. Usted ya reconoce, ¿no es cierto?, el símbolo de donde cuando nosotros relacionamos. Este es el símbolo de varios. De uno a varios, asignatura. Alumnos de igual manera está de uno a varios. Igual profesor, de uno a varios. Aquí están nuestras claves foráneas. Tengo el ID de asignatura, ID de profesor, ID de alumno. Este ID es la clave primaria de mi tabla de inscripción y fecha, que es un campo adicional de esta tabla de inscripción. ¿Ya? ¿Qué les parece? Inge, ¿Está una fácil? pregunta. Está difícil. Dígame. Este SQL Server bota, o sea, al momento de crear la tabla, bota directo, o sea, La de una a relación. varios. La Sí, la relación. relación. Eso es lo que les dije que nosotros estamos creando aquí. Esto es lo que creamos nosotros. Aquí estamos relacionando. Por eso yo estoy creando aquí mis claves foráneas. Al momento que usted crea las claves foráneas, está relacionándolo ya, y por eso yo ya puedo realizar mi diagrama. Usted no puede aquí en el diagrama, no puede coger como se hacía en Access, me supongo. Ustedes decían de haber trabajado en Access. Se cogía y se le movía para acá y le ponía de uno a varios con la tabla inscripción. De igual manera, de alumno se le arrastraba acá y ya aparecía la relación. No, el diagrama ya le sale relacionado, pero siempre y cuando usted ya lo haga al momento de crear las tablas. O sea, para eso usted ya debe saber cómo tienen que ir relacionadas cada una de las tablas y ya debe saber en qué tablas va usted a utilizar claves foráneas. Aquí, esto es lo importante. Esto es lo importante. Cuando usted está creando sus claves foráneas, ahí está haciendo las relaciones. Obviamente, no le quito las claves primarias de cada una de las tablas, porque esa es la relación, ¿no? Estamos relacionando aquí la clave primaria para que se relacione con el campo foráneo o la clave foránea de esta tabla inscripción. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí es donde estamos relacionando nuestras tablas. ¿Ahí está entendido? ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, ¿Ya está claro? Sí. sí, porque en Access, como se dijo, tocaba. Solo se unir. arrastra y nada más. Sí, es verdad, solo se arrastra. En cambio aquí, lo que sí tenemos que aprendernos son las instrucciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Las instrucciones, las líneas de código, ver dónde ve el punto, dónde se cierra el paréntesis, dónde ve el punto y coma cuando finaliza la instrucción. Eso es lo importante. Entonces aquí está, aquí van nuestras relaciones. ¿Sí ven? Aquí están todas nuestras claves foráneas que utilizamos en esta tabla de inscripción, que se están relacionando con ¿qué? Con la tabla asignatura, con la clave primaria, con la clave primaria de alumnos y con la clave primaria de profesor. Ahí ya está mi relación. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Está entendida la clase? Sí, ingeniera. ¿Sí? Muy bien. ¿Los demás? Sí. ¿Los demás? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ya, excelente, entonces, guapas. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. La próxima clase 10 mediante el día lunes ya vamos a empezar a ingresar información en cada una de estas tablas. Y de igual manera, podemos ingresarla con líneas de código o por asistentes. Vamos a ver las dos maneras para que usted vea cómo tenemos que hacerlo. Utilizamos de igual manera o nuevas instrucciones para seguirlas trabajando. Así como tenemos acá, miren, déjenme ejecutar esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, miren, esto es lo que nosotros ya estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con un lenguaje de definición de datos. Si han escuchado los DDL, toda esa documentación ya está en el aula virtual. ¿A qué va relacionado esto? Va relacionado a la creación de base de datos, a las tablas. Luego de esto vamos a ir utilizando vistas, índices, procedimientos almacenados y triggers. Todo eso usted se ha de haber escuchado o ha de haber consultado al menos el semestre anterior. Y así también con el lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya puede hacer consultas específicas, como por ejemplo, consultar de la tabla profesor quienes nacieron o viven en Quito, por ejemplo, ¿sí? Para eso utilizamos el select. O de igual manera, el insert para insertar nuevos campos, el update para actualizar una tabla, el delete para borrar campos o borrar la tabla, y de igual manera con el lenguaje de control de datos, que son los DCL, que nos permiten confirmar la operación con el commit, con el rollback, que permite retroceder la operación, dar permisos a la base de datos y quitar permisos con el rebook, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros vamos a ir viendo en cada una de las clases. Por favor, entren a las clases para que después no sepan, mejor dicho, qué es lo que tienen que hacer. Porque si no entran a una clase, ya no va a saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿está entendido, mis queridos chicos? ¿Está entendida la clase? Sí, Mi parte sí. Sí, profe.